Buenos días, Alexis Jardines por aquí. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase. Tiene montones de vídeos ahí y todo es gratis y no le preguntan ni su apodo le van a preguntar. Toca el botoncito de suscribirse y eso es suscribirse ya, por el mero hecho de tocarlo. Entonces, hoy le voy a echar abajo un mito, el mito de la perestroika, lo que se ha vendido aquí y lo que la gente cree que es. ¿Usted sabe lo que es la perestroika? Pregunto yo. Si es una persona joven que me está viendo, probablemente no sepa lo que es. Y además el término no le va a decir nada porque viene del ruso, un término ruso. Y si es una persona mayor que vivió aquella época, eso fue en el año 85, 1985 creo, el rollo de la perestroika, pues tampoco va a saber. ¿Sabe por qué? Porque le han vendido una cosa que no es. ¿Dónde está la falsedad de este fenómeno de la perestroika? No sé cuál fue el motivo, pero en Occidente eso se ha vendido como que la perestroika fue el fin del socialismo en la Unión Soviética y que Mikhail Gorbachev, que era el primer secretario del partido en la Unión Soviética en aquel momento, pues es el hombre que le cabe el mérito de haber acabado con el sistema socialista en la URSS. Absolutamente falso. Así que, tanto el joven porque no sabe lo que es la perestroika y el que es más viejo, porque sencillamente no sabe la verdad. Le han vendido una versión hollywoodense donde Reagan tiene tremendo papel, que llama a Gorbachev muy amistosamente y le dice: Mijail, como decirle: Miguelito, oye Miguelito, tumba el muro por favor. ¿Qué coño? Eso no es así. Eso no fue así. ¿Entiendes? La realidad de esto fue simplemente la que siempre es en los... para que pongan los pies en la tierra. La que siempre existe para los sistemas comunistas, esto fue simple y llanamente el descontento popular y la situación económica en general del país. No tanto económica, porque los rusos, yo vivía allá, yo vi todo esto. Los rusos no pueden, por lo menos ese era un país muy grande, muy grande. Imagínense que tenía 15 repúblicas, y más repúblicas. Cada república esa hoy es un país prácticamente. Prácticamente no es un país. O sea, eran como 15 países. Más de esos 15 países, súmenle los países socialistas como Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera, etcétera, que eran otros tantos más, que eran países independientes. O sea, ellos tenían 15 repúblicas que constituían la URSS, y Rusia era una de ellas, pero en el fondo eso era Rusia dominando a todos los demás, que era la más grande, obviamente. Y Rusia era un imperio. Se autotituló república, la República Rusa, porque para disimular el hecho de que ella era la que gobernaba todo eso ahí. Pero bueno, imagínense ustedes qué región más vasta. Imagínense 15 países más los países socialistas, que no me acuerdo cuántos serían, unos 10, no sé, lo que fuera, que eran países independientes. Todo eso era el campo socialista. Entonces, sucedió que la situación se puso bien mala y sencillamente el pueblo ya no aguantaba más. El pueblo empezó a protestar, no como las protestas de aquí, sino el descontento. El descontento era un secreto a voces, la gente se cagaba en la política, no le interesaba nada, en fin, era una situación bien tremenda. Y entonces pues Gorbachev sabía que cuando él coge el poder allí, tras el fallecimiento de otros secretarios del partido que eran una caterva de ancianos, eran momias, fíjense que duraban un año. Cuando Brezhnev, creo que fue que duró muchísimo, Brezhnev, vino otro tipo que se llamaba Andropov. No, vino Chernenko. Y Chernenko duró un año, entonces pusieron Andropov. Andropov duró un año, se morían de muerte natural por lo viejo que estaban. Entonces, cogieron al más joven del buró político, porque los viejos no duraban nada, ¿no? Entonces dijo: yo voy a poner para jovencito era Mikhail Gorbachev.
Y entonces pusieron a Gorbachev, y Gorbachev con ideas nuevas, estando más cerca de la situación real del pueblo y de la gente que la de las otras momias que eran demasiado viejos para estar al tanto de eso, pues Gorbachev hizo la perestroika esa. ¿Cuál era el programa de la perestroika? Todo lo que yo escuchaba en la calle, o buena parte, no era todo, obviamente. Ellos seleccionaron y cogieron más o menos lo que podían. Pero lo que la gente decía, lo que más se repetía en la calle, así que era voz populi, ahí todo el mundo decía lo mismo. Ellos lo convirtieron en política de Estado. Ellos no inventaron nada. La perestroika esa fue las opiniones de la gente convertidas en política de Estado. Eso es la perestroika, porque era exactamente así. Se lo estoy diciendo yo que lo viví allí. Y entre todo lo que la gente decía en la calle, que por cierto ese pueblo era pro-norteamericano, el pueblo soviético. Fíjense la vuelta que ha dado la vida. Ya hoy no creo que sean así, porque la guerra de Ucrania y ¿saben? Todo lo que ha pasado. Pero en aquel tiempo que eran soviéticos, comunistas y soviéticos, pues marxista, leninista y todas esas cosas, el pueblo era pro-norteamericano. Esa es la realidad de la vida, de las cosas. Entonces, ¿qué pasó con este concepto de perestroika? La primera mentira es que Gorbachev haya sido el que enterró el socialismo en la Unión Soviética. Eso es mentira. La segunda mentira es que la perestroika se haya hecho con ese fin. Eso también es mentira. La perestroika, como ya les conté, es un reclamo popular. Punto. De situaciones que el pueblo exigía y pedía y de la cual se quejaba. Y noten ahora el nombre. ¿Qué quiere decir perestroika? Viene del ruso y esa palabra viene de un verbo que es streit. Ya tengo mezclado esto con el inglés ya. Y ahora lo que es la tilde se me va. Streit. Creo que el verbo es streit. Y entonces eso quiere decir construir, ¿no? Y perestroika es reconstruir. ¿Cuál era el sentido de la perestroika y el objetivo de la perestroika? Para que no se crean todo lo que dicen por ahí que es mentira. Era salvar el socialismo, era reconstruir. Usted se pregunta, ¿por qué se llamaba reconstrucción? Porque si tú hablas de reconstrucción, la pregunta se cae por su propio peso. ¿Reconstrucción de qué? Dímelo completo para yo entender. Reconstrucción del socialismo. Eso fue otro intento ya desesperado de salvar el socialismo, dándole una pintura capitalista, ¿entiendes? Fue, como se le dice a eso, maquillándolo, retocándolo, pero ya más profundamente, porque eso tiene sus antecedentes y se había hecho antes. Ahora se lo explico. Y entonces, pues, ellos dijeron, si nosotros soltamos esto, va y la gente muerde el anzuelo y seguimos en el poder. Eso era con el socialismo y la cosa, pero un socialismo de mercado, para que ustedes me entiendan. Pero con ellos no querían romper nada, al contrario, querían salvar. Lo que pasa, yo se lo digo a ustedes, señores, no había otra opción. Lo mínimo que podía haber hecho Gorbachev fue lo que hizo, fue la perestroika, porque la gente quería mucho más que eso, y él no se lo dio. Por eso es que esa mierda se cae, porque él no le dio lo que la gente quería, para que me entiendan bien. Entonces, vendieron el cuento de la perestroika, todo el mundo se trajo el cuento. Aquí le metieron la variante esa hollywoodense de que Reagan, sí, Mijail, tumba el muro, y toda la pila de mentiras. Entonces, el asunto era, esos tipos eran socialistas y querían socialismo. Yo le voy a decir quién fue que tumbó eso, aunque a usted no le guste. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, como le decía, el propio concepto de perestroika te lo está diciendo, reconstrucción del socialismo. Entonces viene la otra historia. ¿Fue Gorbachev el que tumbó eso? No, obviamente se deduce lo que le estoy diciendo. ¿Quién fue el que lo hizo? Bueno, eso lo hizo. Después de Gorbachev vino Yeltsin. Yeltsin fue el que puso la cosa mala ahí. Pero Yeltsin tenía un tipo detrás que era el que prácticamente mandaba por él, que era su mano derecha. Porque Yeltsin, ustedes saben, tenía fama de alcohólico, que sé cuándo, y era un desastre. Y entonces, ese tipo que estaba detrás de Yeltsin, su mano derecha, se llamaba Vladimir Putin. Y Putin es el que hace algo mucho más arriesgado todavía. El que implantó el capitalismo en Rusia. Ya no es si le va a poner fin al comunismo, cuánto se lo pone, de qué manera. No. Putin fue el que abrió las puertas para el capitalismo y se jodió toda esta mierda. Entonces, por lo tanto, lo de Gorbachev también es mentira. Fue Putin, no fue Gorbachev. Todavía con Yeltsin, ahí seguía la misma cosa, seguían los comunistas dominando ahí.
Y ya con Yeltsin empieza el rechazo a eso mismo, el dominio de los comunistas y la cosa. Entonces, sí, algunos me dirán, no, pero es que Putin era de la KGB, que no sé qué. Sí, y como si fuera cosmonauta. Ese es el punto fue el que lo hizo. Y ya está, eso no se puede negar. Entonces, ahora les cuento, porque en Cuba esta gente están haciendo lo mismo, están proponiendo una perestroika para salvarse con el mismo objetivo. Fíjense que todos actúan igualitos. ¿Por qué ellos no hicieron eso antes? Porque no tenían la soga al cuello. Cuando ya no tienen opción, se inventan las perestroikas. Y eso pasó en la Rusia de Lenin, en el 1921. Vaya, dentro de 5 años se va a cumplir. Y casualmente en marzo, estamos en marzo. Bueno, en marzo del 26, eso fue en el 21, ¿no? O sea, ya se cumplieron. O sea, tiene el 21 y estamos en 26 y 5 años. Hace 105 años eso, entonces. En marzo, Lenin aplicó lo que él llamó la nueva política económica. Esto se llama en ruso Novaya Ekonomicheskaya Politika. Y esta Novaya Ekonomicheskaya Politika es el antecedente de la perestroika. Es la misma cosa, exactamente lo mismo. Lenin dijo, ya había un descontento popular del carajo, el sector campesino estaba cabrón, descontento, los obreros, todo el mundo, y Lenin dijo, caballero, hay que hacerse la araquiri. Vamos a meter aquí una especie de capitalismo de Estado, porque esto no da para más. Entonces ellos discutieron ahí si la idea era temporal o no. Yo creo que fue una idea que iba a ser temporal, pero lo cierto es que duró como 7 años, si mal no recuerdo. Y la quitó Stalin, cuando ya Lenin muerto ya. Y entonces durante ese periodo Rusia levantó, obviamente, económicamente. Y eso contemplaba mercado libre, propiedad privada, claro, mercado libre controlado, obviamente. ¿Por quién? Por el partido, y propiedad privada en una escala relativamente pequeña, no grande, y todo bajo control del partido. Eso es. Las perestroikas se van profundizando cada vez más. Cuando llegó eso que le acabo de contar de Gorbachev y el fin del comunismo y toda la historia esa, todo lo que me refería anteriormente, claro que la perestroika fue la misma NEP, que es como se le decía en ruso, NEP por las letras, NEP, la misma NEP de Lenin, pero más profunda. Entonces ahora, por ejemplo, si a Díaz-Canel alguien le comprara la perestroika esa que ellos quieren, obviamente iba a ser más profunda todavía que la perestroika rusa, soviética aquella, porque cada vez con los tiempos las cosas se van incrementando y no se puede hacer tan a lo descarado porque nadie le va a comprar eso. Pero es la misma cosa, es la herencia de la nueva política económica de Lenin, que se aplicó en el 1921, después en el 85 se hace con el nombre de perestroika. ¿Qué quería Lenin? Salvar el socialismo. ¿Qué quería Gorbachev? Salvar el socialismo. Eso no fue fin de nada. ¿Y qué quiere Díaz-Canel con su perestroika? Y el otro ese que tiene un nombre raro ahí, súper largo, el que tiene cara de caballo, ese que dicen que es sobrino nieto de Fidel Castro, no sé qué. Esa gente que lo que quiere es salvar el socialismo. Por eso, cuando usted sienta la palabra perestroika relacionada con Cuba, diga no, porque eso es un descaro, eso es una trampa, eso es simplemente una manera de ellos venderte la moto para poder seguir en el poder. No es más nada que eso. Y ese fue el objetivo de la perestroika original, esa que con el nombre, porque acuérdense que la original fue la NEP, ¿no? La nueva política económica, para traducirlo en español. Esto de Novaya Ekonomicheskaya Politika, es política. Se me fue el acento en inglés ahí al final. ¿Cómo se llama esto? Esa es la original. La reconstrucción o perestroika, esa se llama nueva política económica. Después viene la que todo el mundo conoce, la perestroika, que es reconstrucción del socialismo. Y pues ahora esta gente en Cuba quisieron vendernos la moto esa de la perestroika disfrazada, ¿entiendes? Otra perestroika más, a ver si la compramos, pero obviamente Marco Rubio no lo compró, dijo que no era suficiente nada de eso, y que ellos no estaban capacitados sencillamente para dirigir el país, así, por las claras. Aquí se los dejo.
no sé, creo que se me queda algo más que le quería decir, pero bueno, lo cierto es que el mensaje del vídeo era para que ustedes sepan que la perestroika o la reconstrucción no es una solución de nada. Menos mal que Marco Rubio está clarísimo de eso y pues se la rechazó. Eso no es una solución. Y quítense de la cabeza la idea de que fue Gorbachev el que le puso el fin al socialismo en la Unión Soviética, que eso también es mentira. Y quítense de la cabeza la idea de que Gorbachev lo hizo con el fin de enterrar el socialismo, que eso es más mentira todavía. Ahí les dejé la verdad de este cuento, el cuento verdadero, y nos vemos en un próximo video.